Bacheto Desinfectadora, con certificación de calidad norma ISO 9001. Desinsectación de hogares, comercios, instituciones educativas, cerealeras y control preventivo en edificios. Teléfono 15 60 15 555 www.bachetodesinfectadora.com.ar. Limpieza y desinfección de tanques y cisternas de agua, desinfección y cerramientos de portarrollos, emisión de certificados, manejo integrado de plagas dando cumplimiento a los requisitos de auditoría. 15 60 15 555. Bacheto Desinfectadora. A toda hora, a toda hora, a todo momento, a todo momento. La radio está con vos. Radio 2 Pedra, FM 102.9. Tenemos presencia, tenemos presencia. Ahora, en GPS de Noticias, la entrevista. Y 29 en la tarde de GPS Noticias. Nos vamos a la columna hoy día, martes del libro Somos. Ya lo tenemos aquí a Facundo Sánchez. ¿Cómo anda, Facu? ¿Cómo andamos? ¿Bien? ¿Todo bien por acá? Una maravilla. Muchísimo, pero muchísimo calor. Uf. Está terrible. Intenso. Todo el día ha hecho Y calor. mucha gente en el río. Y Está, está para... Igual el agua del río no sé si está tan fresquita tampoco, ¿no? Como que el agua del río Cuarto tiene como su temperatura. Pero bueno, mucho mejor que estar así como sin nada. Está. Así que bien, pero no, linda jornada, mucho calor. Pero acá venimos con otra columna más de Del Libro Somos, hoy con invitado. Hoy tenemos lo veo acompañado. Hoy tenemos un invitado especial aquí en la tarde de GPS Noticias. Así que haga y la también, presentación, Sí, por supuesto. Lo presenta Holden Libros también, si querés podemos hacer ahí como alguna musiquita. Bien. Holden, que anduvo buscando libros de mudanzas, se anduvo encontrando libros en la calle, no sé, anda haciendo de las suyas. El sábado estuvo en la feria. Anduvo de feriante también. Pero no apareció. No, incluso generó ahí como una incógnita de ver quién Había un señor Holden, pero que no sabíamos si era Holden o Le no. puso un El sombrero gorrito. a alguien que estaba ahí atrás. No, bueno, esas Tremendo. cosas que solo Holden hace. Pero bueno, de la mano de Holden Libros damos comienzo a una nueva edición de Libros Somos. Y seguimos lo que comenzamos con Adrián de Masi hace un tiempo también, con la posibilidad de traer a escritores y a gente del mundo de los libros en realidad, para poder charlar un poco de la actividad literaria de alguna manera de la ciudad de Río Cuarto, de lo que hay, de lo que se hace. Y hoy estamos con Camila Vázquez, que es profe de lengua y falta un poquito para decir licenciada también, ¿no? Apenas, Estamos sí. ahí al corte. Cami, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ¿cómo venimos con Yeguariza, que es tu último libro de poesía? Bien, re bien. Bueno, ¿Cuándo salió? El libro salió en marzo, como una semana antes de la pandemia, y bueno, por suerte tuve la posibilidad de presentarlo con gente, cuando eso era posible. Y después vino como toda esta otra cosa en la que yo creí, digo, bueno, se va a morir el libro, nadie lo va a leer. Pero no, estuvo re bueno, por suerte tuve como un súper acompañamiento por parte de la editorial, y bueno, y estuve con muchas actividades en torno al libro. Ahora tengo esta, a la mañana me hicieron una nota. Bueno, bien, Sí. bien, vení con muchas cosas. Bueno, y Yeguariza salió con Kinsuzi Editora, que es una editorial de Buenos Aires. ¿Cómo se puede conseguir acá? Acá lo pueden conseguir, como bien dijiste vos antes, en Holden Libros, en Otros Mundos, Libros y Lecturas, que es una librería En la nueva. calle Constitución. Sí, y si no, se lo pueden encargar al colectivo Lauce Baldovín, que lo tiene en el catálogo digital. Perfecto. Ya que la tenemos acá, vamos a aprovechar para hablar con ella un ratito aquí en la tarde de GPS Noticias. Bueno, viendo un poco, ¿no? de qué va este libro, este poemario, ¿no? Conceptual. ¿Hubo mucha pulsión por parte tuya a la hora de escribir este libro? Es un libro muy contundente, ¿no? Cuando uno lo lee, habla mucho también sobre la tierra, ¿no? Sobre lo nuestro. Sí, cuando te referís a pulsiones como mucho deseo para hacerlo, sí. Como yo lo empecé a escribir en 2018 y fue como un momento como muy
convulsionado a nivel de militancia, del movimiento de mujeres y disidencias. Y aunque el libro en realidad estrictamente no tiene que ver con eso, fue como el gran empujón o el gran impulso para pensar como en esa clave, bueno, como bien decías vos, ¿no? Como algunas tramas identitarias de campo, bueno, en lo que sería la Argentina. Y hay muchas cosas interesantes, que sobre todo lo que tiene que ver con los saberes ancestrales, que es algo que por ahí se ha perdido en el tiempo y que ahora con estas luchas, ¿no?, de las mujeres, con el feminismo, se ha vuelto a poner de vuelta en la palestra el tema de los saberes ancestrales, volver a aprender lo que antes se hacía y que se perdió en un momento por X causa, y que de vuelta lo han traído, ¿no?, para hablar de vuelta de eso, no solamente para hablar de eso, sino para emplear eso. Claro, sí, tal cual. Por ahí algo que a mí me interesaba puntualmente en el libro era recuperar como algunos mitos por ahí de femeninos, que me parecían que como que estaban cargados de cierta potencia, pero que siempre se leían como de manera como más lavada, no sé, como la difunta Correa o la Llorona. La Llorona, claro, me acordaba de eso. Sí. De una. Bueno, es que está bueno porque es sacarlo un poco de ese lugar común que decís vos, que por ahí esas historias estaban. Y a través de la poesía, que por ahí no sé si es tan fácil. Bueno, a uno le parece que no es fácil, capaz que a vos te sale de esa manera. Claro, en realidad creo que yo también pienso lo mismo que vos. No porque en este libro esté logrado ni nada de eso, sino porque por ahí hay cosas que me llevaron o que me impulsaron a escribir el libro tenían que ver más con la narrativa, no con ciertas cosas que yo encontré en la narrativa. Y de hecho para mí, no sé cómo se lee después, pero a la hora de escribirlo fue como una apuesta más narrativa y como la idea de construir un pequeño universo. Y bueno, y ahí encontraban lugar esas voces como más míticas. Cami, yo ya te catalogo como escritora feminista. Ahí va. ¿Sentís que tenés una responsabilidad mayor frente a solo considerarte escritora? Bueno, con respecto a mucha gente por ahí me dice eso, ¿no? A mí me cuesta pensar en la idea de una literatura feminista, como que exista eso per se, ¿no? Como que esté dada. Yo siempre creo que en todo caso lo que vuelve un texto feminista es la lectura que hacemos sobre eso, el interés que ponemos, porque el texto, por ejemplo, hay miles de otras líneas que pueden estar ahí en este libro en particular, no sé, lo rural, la idea del territorio, la política, bueno, varias cuestiones, o ciertas cuestiones como más fundacionales de la Argentina. Pero además, por supuesto, que está todo eso presente y fue como un gran pulso, como decíamos recién, que me llevó a escribirlo. Pero no siento que sea un compromiso, sino que siento, o una responsabilidad, sino que es como una especie de deseo o algo que me llama a escribir, digamos. Claro. Cami, ¿consideras que hay como cierta, digamos, como que esta poesía busca celebrar en algún punto lo que tiene que ver con las comuniones, en algún punto? ¿En qué sentido las comuniones? En las comuniones, en el sentido de, por ejemplo, plantearlo, no sé, por ejemplo, la celebración de las comuniones, por ejemplo, internas, ancestrales, conexiones por ahí de tipo secretos. Tiene que ver mucho también con esto de los saberes, ¿no? Que este tiempo racional ha ocultado mucho también de esos saberes, y que, bueno, hoy también viene a mostrarse eso. Sí, tal cual. Me parece que hay algo que tiene que ver como con otras visiones de mundo, tal vez con recuperar otras visiones de mundo. Yo no creo que tenga la capacidad de ponerme en el lugar de otras culturas, ¿no? Porque, bueno, tal vez hoy nos estamos preguntando mucho eso de la apropiación cultural, etcétera, pero sí que distintas lecturas o que la preocupación por la inclusión de las comunidades aborígenes en la literatura argentina y todo eso también era como una preocupación a la hora de escribir el libro. Cami, estuviste trabajando también, ya lo venís haciendo hace algunos años, y este año de manera virtual también, con algunos talleres sobre literatura y demás. Comentanos un poquito qué fue lo que estabas haciendo. Sí, bueno, yo hace 2 años, esta va a ser la tercera vez que se dicta o que está circulando, digamos, este taller. Estoy coordinando Las Invitadas, que es un taller de lectura, de narrativa, que, digamos, se busca revisar ciertos núcleos de la literatura argentina desde la obra de autoras mujeres y disidentes. Y bueno, este año tuvo esta particularidad que se dio de manera virtual y leímos más que otras veces. Tal vez como que había más disponibilidad. Al principio fue muy caótico poder conectar con la lectura, no sé si a vos te pasó. Sí, un poco. Y sí, porque no encontrás por ahí tanto el momento, ¿viste? Como que
está todo como en una monotonía, tenés que buscar el momento de leer y que la cabeza también esté un poco predispuesta para eso. Tal cual. Pero después me parece que hubo como cierta relajación, si se quiere, o aceptación de la cuarentena, y no quedó otra, y bueno, nos pusimos todos a leer. Bueno, y paralelamente también estuve dictando otros talleres. Hace poquito con una amiga, Clary, dimos un taller de poesía cordobesa, y y estuve participando con el Ministerio de Cultura en un taller que organiza como una especie de programa dentro del Ministerio de Cultura, que se llama Taller con escritoras argentinas. Bien. ¿Cómo crees que está o qué opinión tenés de la literatura argentina contemporánea hoy, teniendo en cuenta que hay muchos autores ganando premios, muchos autores que estuvieron ahí como citados en algunos premios? Bueno, Camila Sosa Villada, que lo sigue rompiendo. ¿Qué opinión tenés un poco sobre eso? En principio me alegra mucho que eso esté pasando. Por otro lado, me parece que desde hace un par de años varias figuras argentinas, que muchas que son mujeres o disidentes, de alguna manera estuvieron como poniendo en el centro de la escena algunas cuestiones que eran como procedimientos como más olvidados, ¿no? Esto de, el fantástico, el terror. En Camila Sosa Villada ganó, como el último libro, Las Malas, tuvo mucha repercusión, es un libro que en cierta forma se vuelca al realismo mágico, que eran cuestiones por ahí más de mitad del siglo XX, ¿no? De los 60, 70, y que después por ahí, como toda la cuestión de las sucesivas dictaduras, las revoluciones, por ahí llevan a que el centro de la literatura se vuelva como un poco más realista, y parece que esa es la clave para ser un autor comprometido. Y me parece que ahora, después por ahí de cierto tiempo de democracia, esto es algo que arriesgo, no sé si es así, creo que está esta posibilidad, ¿no? De poder volcarse como hacia otros géneros o subgéneros. Y que tienen lo que tiene de maravilloso para mí esas otras opciones literarias, que justamente, no sé, Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, también autores varones, no me sale el autor de 222 patitos, Federico Falco, Luciano Lamberti, que tiene como que me parece que esas opciones estéticas como ponen la atención sobre todo lo creativo que puede ser el lenguaje o lo imaginativo. Sí, hay como una vuelta de rosca nueva. Cami, ¿y cuál es el origen o de dónde sale desde tu lado esta cuestión de la yeguariza? ¿De dónde lo sacás? ¿De dónde lo traes? Tal vez viene también de alguna cuestión de algún mito de antaño. Bien, en realidad la idea primero que me gustan mucho los caballos, y había venido leyendo varias cosas en las que el caballo tenía como cierta significación simbólica. Por ejemplo, en San García Lorca el caballo es como el deseo, ¿no? Y a su vez estaba también en un bambo, como te estaba cursando una materia que se llama hermenéutica, que la da el profe Hugo Aguilar, y es una materia que en la carrera como que quiebra con cierto academicismo. Y estamos leyendo a Jung, un psicoanalista pero que tiene un vuelo así como más esotérico y súper raro, y él habla mucho sobre lo simbólico. Entonces tenía el caballo acá, como entre ceja y ceja, y empecé escribiendo un poema en el que había como una especie de conexión entre yeguas malditas que eran como impulsadas por la Llorona, y eso me dio la pauta para seguir escribiendo un montón. Nunca me había pasado como así de tener tan claro a dónde quería ir con la escritura. Y la idea del título de Yeguariza en realidad viene porque yo había leído un cuento de Sara Gallardo, que la figura del caballo en sus cuentos tiene como un lugar muy importante, y ella usa una palabra en un momento para referirse como un conjunto de caballos, de yeguas en realidad, que se tienen para la cría, que se llama yeguarizo. Y a mí me parecía como el poema en realidad tenía que ver con lo femenino, que estaba bueno que se nombrara así, en femenino. Cami, y resumiendo un poco y sin spoilear el libro, ¿qué es lo que se va a encontrar el lector o la lectora con tu libro de poemas? Bien, creo que se va a encontrar como con una expedición o un viaje como por distintos territorios, que a su vez tienen que ver como con una búsqueda en manada. Se va a encontrar con que en ese viaje va a haber como lugar para el deseo, y que ese deseo va a ir creciendo y va a desatar cosas, aunque a veces no sean muy lindas. Y se va a encontrar con distintas voces,
de diferentes personajes, digamos, que hablan ahí en el poemario. Hay una frase que es contundente que dice que la llanura como una forma de todo. Ajá. Está bueno, porque hay para charlarlo. Da para charlarlo. Lo tiramos ahí como arriba de la mesa. Tiramos ahí arriba de la mesa y nos hacemos cargo. ¿Qué quisiste decir vos, por ejemplo, con eso? Bueno, por ahí eso es bien concreto y tiene que ver con mi experiencia personal en Río Cuarto, o acá en la llanura. Yo vengo de Merlo, en realidad soy de Rosario, pero viví mucho tiempo en Merlo, y bueno, y estaba acostumbrada como a ese territorio desbordante, ¿no? Que es la sierra, y que es una sierra enorme, es muy hermoso. Y ahí hay algo que pasa todo el tiempo con la naturaleza. Y me vine acá y era una ciudad en la que yo sentía que no pasaba mucho, como que era plana, ¿no? Llana en varios niveles, como la gente como muy ponzoñosa, o esta cosa como más careta, para decirlo de una vez. Y me costaba como encontrar un refugio acá. Y cuando me fui amigando con el espacio, empecé a tener esta idea de que, bueno, lo llano, y esta es una idea también a la vez súper política, porque, bueno, digo, no sé, Sarmiento, Echeverría, por ahí todas esas figuras blancas que fundaron en cierta forma el país blanco, tienen esta idea de que en la llanura no hay nada, en la llanura está el salvaje. Claro. Y me parecía que que ahí había una posibilidad en realidad, ¿no? Como que, bueno, si acá no hay nada, en realidad hay todo también. Bueno, ese es un poco lo que me llevó a escribir eso. Bueno, perdón. No, re lindo. De esa frase salieron una banda de cosas. Le aprovechamos que Cami venía y que también es una gran lectora, y como para yo no trabajar, le dije que trajera 3 libros. Sánchez. Estuve muy inteligente, muy bien. Muy despierto. Que trajera 3 libros que por ahí ella hubiera leído ahora en este último tiempo y que le gustaría recomendar. Bien. Así que todo tuyo. Dale. Bueno, traje 3 libros, hay uno que no lo terminé. Están filmando, los voy a mostrar, dale. Bueno, vamos a empezar por este, que es de la editorial, es de Kintsugi, que es, bueno, lo publicó un escritor muy querido, Nicolás Giboneto, que me parece un librazo. Todavía no lo terminé de leer, de hecho antes de venir estaba leyendo un cuento y era como, no quiero terminarlo. Que, bueno, hay quienes dicen que es una especie de western cordobés, que son todos libros de cuentos. Y en realidad lo que puedo hacer por ahora es como impulsarlos a que lo lean, pero digamos que también vienen un poco en esta clave, ¿no? Como los gauchos, la figura de los sicarios, cómo se resignifican estas identidades gauchas en la actualidad. Bueno, mucho delirio, como cuentos muy delirantes, muy graciosos. No podría ser como una reseña súper acabada porque voy por el 3er cuento que me parece fabuloso. Pero bueno, en principio les recomiendo que lo lean. No sé si dije el nombre del autor. No, creo que no, lo decimos. Claro, dije, nada más lo mostré. El libro se llama 2 cachorros de sicario y el autor es Nicolás Giboneto. Nico, que también es hijo de la Universidad Nacional, sí. Ahora está viviendo en Córdoba. Bien. Bueno, después también estuve leyendo, lo terminé hace un día, este libro de Melissa Ñesuta. ¿Se presentó ahora en la feria? Sí, ¿Puede ser? Se presentó en la feria del libro, y también le estuvimos haciendo una entrevista desde el colectivo Glaucio Baldovin. Se llama Patios de Verano, lo publica Editorial Cartografías. Es el primer poemario de Meli, que es una poeta que en realidad viene escribiendo hace un montón, pero recién publica ahora, en el que digamos hay poemas súper sutiles o leves que tienen como todos una conexión con lo natural, con los ciclos, con la maternidad, pero la maternidad desde un lugar como más novedoso, desde la maternidad como un lugar deseado. Bueno, está también un poco todo esto que veníamos comentando antes sobre lo ancestral. Bueno, y me parece que ella tiene una voz impresionante y es una poeta a la que respeto mucho. Y después, por último, traje este libro, El cuerpo, de Claudia Massín, que lo edita Portaculturas. Que bueno, Claudia Massín es una capaz de las poetas más conocidas de Argentina. Ella es de Chaco, ahora vive en Córdoba, y es un libro que bueno, que me parece que es súper, que tiene una gran intensidad. Son 2 poemas que dialogan con el cine, pero no con un cine como súper, no sé, indie. No, bueno, un cine, no diría pochoclero, no, pero sí como un cine que tenemos acceso todos, ¿no? Claro. Que por ahí no es esta cosa cifrada para los especialistas en cine. Bien. Y a su vez lo novedoso es que todos tienen una vinculación con lo corporal, y las voces que aparecen en los poemas no es que retratan, como no es que describen la peli, sino que es por ahí un personaje
el poema toma la voz de un personaje y habla desde ese lugar, enuncia desde ese lugar, y todos tienen como una vinculación con el cuerpo, con lo que pasa con el cuerpo, con el otro, con la fragilidad, con el deseo, con la precariedad de tener un cuerpo, ¿no? Como esto de que te puedes morir, de lo que sentís en tu cuerpo, bueno, y me parece un poemario muy lindo. Bueno, están buenas las opciones. Muy buenas opciones, pero sobre todo la mejor de las opciones es Yeguariza, ¿no? De Camila Vázquez. Sí, muy buen libro, así Bien. que también la invitación para Muy toda la buena, audiencia de GPS de Noticias. Dos cachorros de sicario, me dio ganas. El escenario de. Me lo imaginé los muy, gauchos me lo y imaginé muy en me Córdoba, parece. capital. Además la tapa es increíble. No sé por qué me lo imaginaba en la zona de Güemes, ahí donde está la cañada, Sí, por ahí, por sí, ese sí. lado, no sé por qué me dio Ahí eso. lo situaron, Sí, sí. ahí lo situaron. De hecho, ahora estaba leyendo, no lo terminé, hay un cuento que se llama, no me la quiero mandar, es como 2 balas y una coda, par de balas y una coda, que es un delirio, el cuento es un delirio, es como una especie de videojuego en el que se juega la conquista del desierto. Y los personajes hablan, entonces por ahí tiran un chiste como, no, y a mi hijo le puse Lionel por Messi. No, Messi todavía no existe, pero es súper gracioso, muy delirante, me fascina. Bueno, y eso que Muy nosotros rescatamos a veces cuando charlamos de la posibilidad que los libros a veces te hagan un poco reír también, ¿no? Más Sí, allá tal cual. de esa posibilidad tan reflexiva y que nos lleva siempre, bueno, a veces de como distender un poco, así que bien interesantes las propuestas. Por último, de mi parte, preguntarte, el colectivo Blauce Baldovín viene haciendo algunas cosas, arrancaron con unos podcasts, Sí. ¿hay alguna cuestión ahí? Bueno, comentanos un poquito. Bueno, en agosto más o menos empezamos a hacer un podcast de poesía como para resignificar un poco nuestra militancia que tiene que ver con lo cultural y con poner a circular la poesía, entre otros lenguajes artísticos. Y bueno, y nos interesaba cruzar las lecturas poéticas con otros lenguajes, porque por ahí tenemos la idea de que si nos quedamos en la erudición o en que solo acceden a la poesía los expertos de eso, es como súper elitista, y pensamos que en cambio por ahí leer desde lo sensible, no sé, desde la fotografía, el teatro, el cine, por ahí son cosas que pasan, ¿no? Por ejemplo, recién hablábamos de este cuento de Nico y ya le pusimos un escenario, ¿no? Bueno, estas asociaciones, por ejemplo, no sé si alguno vio una peli de los hermanos Coen que se llama La balada de Good Rose, no me acuerdo bien cómo se pronuncia, No me suena, pero bueno, es no un vi. western y yo leí el libro y pensaba en eso, ¿no? Y cómo a veces las lecturas también vienen desde una experiencia, desde la vinculación con otros lenguajes. Entonces en el podcast tratamos de hacer un poquito eso, ¿no? Tratamos de leer 3 poetas diferentes, al final siempre leemos un poema de Glauce, los comentamos, y en todos los episodios tenemos una invitada de diferentes lenguajes. El último capítulo vino una amiga, Micaela Miño, que es fotógrafa, y bueno, y estuvimos hablando sobre el cuerpo y sobre cómo ingresa eso en el lenguaje fotográfico. Bueno, esa es un poco Re la interesante. apuesta. Cami, te agradecemos estos minutos con GPS Noticias, No, gracias a haber ustedes. adentradonos a tu mundo, al mundo de Yeguariza, y también estas recomendaciones, ¿no? Para el que quiera leer, bueno, muy buenos libros para estos tiempos. Sí, tal cual. Bueno, perfecto. Quedamos pendiente con los cuentos, ya vamos a hacer... Ya como vamos una a volver en dijimos. algún momento. Ya Nosotros dijimos, el siempre cuento más largo. venimos, comentamos sobre algo y yo traigo un cuento para que lo leamos por ahí Qué cada uno en su bueno. casa y venimos después y lo comentamos. Pero ahora le Podemos traer algo de Yeguariza y lo discutimos Sí, acá, ¿eh? también podemos leer Sí, algo. obvio. también. Chicos, gracias. Muchas gracias. No, gracias. a Muchas ustedes. gracias. Así pasó la columna de los días martes a cargo de Facundo Sánchez de Libro Somos, hoy con la presencia de la escritora Camila Vázquez. No vas más de mis amigos.